pantalla y a lo que sigue. Nada más confírmenme cuando se vea, porque luego el Teams como que anda... Bueno, no es en sí el Teams, es la computadora con el Teams abierto y con la calidad de internet mala, entonces como que todo se junta y hace caos aquí. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve, profe. Sí. Excelente. Bien, entonces, recapitulando, porque técnicamente tenemos clase nada más jueves y viernes, y como que de viernes a jueves como que ya pasó prácticamente una semana, entonces como que va a haber necesidad de hacer pequeños resúmenes para mantener fresca la información. En sesiones anteriores estuvimos platicando acerca de las estructuras matemáticas que nosotros necesitamos para poder hacer un análisis pues a los robots, así de simple. Entre esas herramientas matemáticas vimos el campo vectorial, el espacio vectorial. Comenzamos a ver con cuestiones de rotaciones en 2 dimensiones, rotaciones en 3 dimensiones, y también por ahí teníamos la parte de la representación de la localización, que puede ser a través de coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Entonces, ahora vamos a pasar a combinar todos estos elementos para llegar a una herramienta básica, que es prácticamente toda la base del análisis en robótica, que es la transformación homogénea. Una transformación homogénea la vamos a definir como una matriz de 4x4. Todas las matrices de transformación homogénea van a tener estas dimensiones, 4x4, que nos va a representar la transformación de un vector con coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. Habíamos visto esa parte en un ejercicio de cómo un vector podía representarse en un marco de referencia o en otro, ¿sale? Pero ahí pues nada más estábamos jugando con lo que era la rotación, es decir, los orígenes de estos campos, de estos sistemas de referencia, pues estaban unidos. Entonces, cuando no estén unidos, es decir, que un sistema de referencia esté en un lado y el otro esté más alejado en otra posición y con otra orientación, pues entonces para poder representar, o mejor dicho, de trasladar este vector de un espacio vectorial a otro, o bien de un sistema de referencia a otro, pues vamos a utilizar esta matriz de transformación homogénea. Y esta matriz de transformación homogénea que les mencionaba, que es de 4x4, va a estar conformada de la siguiente manera. Vamos a tener aquí nuestra matriz de rotación de 3x3, ya sea rotaciones individuales en cada uno de los ejes o bien rotaciones compuestas, como lo vimos en la sesión anterior. Después vamos a tener un vector que va a ser de 3x1, es decir, 3 renglones, una columna, donde vamos a representar la traslación, ¿sale? La traslación de este objeto. Y después vamos a tener otros dos elementos, un vector de un renglón, 3 columnas, que se le conoce como el vector F o el vector de perspectiva, y un escalar de 1 por 1, o sea, un solo escalar, que le vamos a nombrar W, que corresponde al escalado, ¿sale? En términos prácticos, en términos simples para manejar esto de la robótica, esta perspectiva siempre la vamos a manejar en cero, porque suponemos que el mundo que estamos visualizando no tiene distorsiones. Estos, por lo general, este vector se aplica cuando se está utilizando visión artificial, por ejemplo, de una cámara puesta en un manipulador, de tal forma que luego tenga por ahí un de estos estilo lentes redondos, entonces provoque distorsión en la imagen. No sé si les ha tocado ver la imagen que capturan estas imágenes de estas cámaras 360, las que están en los supers, que son unas cositas así, unas burbujitas. Si les ha tocado ver esas imágenes pues están distorsionadas, ¿sale? Entonces esa distorsión se corrige precisamente con este vector de perspectiva. Y pues la parte del escalamiento, pues el robot trabaja en las mismas coordenadas que donde va a estar el herramental o donde va a estar la pieza, ¿sale? Entonces, para simplificar la matriz de transformación homogénea,
nos quedamos con una matriz de rotación de 3 por 3 y un vector de traslación de 3 por 1, ¿sale? Entonces, esta representación o esta expresión o esta matriz la vamos a utilizar para representar la orientación y posición de un sistema de coordenadas O, U, V, W, que resultó de haber sufrido una rotación y haber sufrido una traslación respecto al sistema original O, X, Y, Z, ¿vale? Entonces, según, obviamente, la rotación que nosotros tengamos expresada en esa matriz y el vector de traslación que tengamos ahí puesto, ¿sale? Entonces, así es como nosotros vamos a construir nuestras matrices de transformación homogénea. Continuando, esta matriz también nos va a servir para conocer las coordenadas Rx, Ry y Rz de un vector cualquiera que vamos a suponer que es R, que está puesto en el sistema OX, YZ a partir de las coordenadas RU, RV y RW en el sistema OU, VW. Es decir, lo que estábamos haciendo en la clase anterior, que era representar un vector con ciertas coordenadas en un sistema, cómo sería visto desde el otro sistema de coordenadas o desde el otro sistema de referencia, ¿sale? Es decir, pasar coordenadas de un sistema al otro. Nada más que reitero, en la clase anterior, estos sistemas compartían el mismo origen. Ahora no, ahora van a estar esos orígenes distanciados entre sí, ¿vale? Y también podemos utilizar estas matrices de transformación homogénea para expresar la rotación y la traslación de un vector respecto de un sistema de referencia fijo, que es el OXYZ, de tal forma que este vector con coordenadas RXYZ, según se rote acorde a la rotación de esa transformación homogénea y según se traslade acorde al vector de traslación P, pues se convierta en un vector R' con coordenadas X, Y y Z. Y esa forma, para hacer cualquier transformación, pues vamos a multiplicar el vector de coordenadas que tenemos con a dónde lo queremos pasar. Aquí yo tengo un vector con coordenadas conocidas Rx, Ry y Rz. Si yo aplico una rotación y una traslación a ese vector, ¿a dónde va a caer? ¿A dónde va a quedar? ¿Sale? Si yo tengo expresado un vector en el sistema U, W y quiero encontrar su respectiva representación en el sistema X, Y, Z, ok, pues lo multiplico por la matriz de transformación homogénea que me expresa cómo están trasladados y rotados ambos sistemas de referencia, ¿sale? A lo mejor ahorita, como se los estoy platicando, cuesta trabajo visualizarlo, cuesta trabajo entenderlo, lo vamos a entender y lo vamos a asimilar de manera correcta cuando veamos un ejemplo, que va a ser, se me hace que en la siguiente diapositiva. Entonces, en resumidas cuentas, esta matriz de transformación homogénea se puede aplicar, según vamos a ver en la figura 22, para representar la posición y la orientación de un sistema girado y trasladado, que es este sistema, el OUVW, con respecto a mi sistema fijo, que dijimos que iba a ser el OXYZ, y eso va a ser lo mismo que representar una rotación y una traslación realizada sobre ese sistema de referencia, ¿sale? Y también nos va a permitir transformar un vector R expresado en coordenadas O, U, W a su expresión en coordenadas en el sistema de referencia X, Y, Z. Y también me permite rotar y trasladar un vector R respecto a un sistema de referencia fijo para transformarlo en un vector R' en ese mismo sistema. Es decir, simplemente me permite ya sea encontrar el cambio que existe entre sistemas, encontrar las coordenadas de un vector expresado en un sistema para expresarlo en el otro, o bien un vector en un sistema, rotarlo y trasladarlo y ponerlo en ese mismo sistema. Les digo, puede ser que cueste trabajo visualizarlo, pero lo vamos a entender de mejor manera en esta parte. Aquí tenemos los tres escenarios, las tres cuestiones. Tengo un sistema fijo X, Y, Z, aplico una traslación y una rotación y resulta que se generó un sistema U, V, W, ¿sale? Esto es de sistema a sistema, sistemas de referencia. O bien, yo tengo un vector R que está expresado en coordenadas U, V, W, de aquí sale este vector R. Bien, ese mismo vector, ¿cómo yo lo puedo representar en coordenadas X, Y y Z? ¿Sale? Es decir, aquí este vector técnicamente lo estoy visualizando en
vamos a decir, en este sistema de referencia va a tener ciertas coordenadas U, V, W, y también me interesa o también quiero conocer cómo sería ese vector respecto a este otro sistema de referencia. Y eso me permite, para encontrar esos valores, pues precisamente me valgo de mi matriz de transformación homogénea. O bien, lo que habíamos dicho, si yo tengo este vector R en este sistema de referencia X, Y, Z, y le aplico una rotación y una traslación, pues entonces, ¿cómo quedaría ese vector R' ahora respecto al mismo sistema de referencia? ¿Se alcanza a entender esa parte, la importancia de una matriz de transformación homogénea? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Creo que sí. Sí, con que vayan captando la idea es suficiente, les digo. Obviamente esto requiere práctica. Pedirles que lo entiendan a la primera y que lo digieran y ya lo tengan perfectamente asimilado, pues no, sería una cuestión ilógica. Pero les digo, conforme vayamos avanzando, estos conceptos van a quedar más claros. Sí, adelante. ¿Alguien habló? Sí, ¿puede volver a explicarla, por favor? Estas figuritas. Sí. Ok, miren, nosotros tenemos un sistema fijo. El sistema X, Y, Z va a ser el sistema fijo, va a ser el 0, 0 de mi mundo, a partir de donde empiezan a hacerse todas las mediciones, ¿sale? Entonces, si por algún motivo yo genero otro sistema de referencia, que va a ser el UVW, se genera en ese momento, vamos a decir, lo clono a ese sistema de referencia, entonces aquí queda U, para acá quedaría V, y acá quedaría W. ¿Sale? Ya hice la clonación de este sistema de referencia. Entonces, si por algún motivo yo puedo rotar este sistema de referencia y lo puedo trasladar, es decir, lo muevo hacia este lado, quien me permite conocer qué tanto rotó sobre cada uno de los ejes principales X, Y y Z, y qué tanto se trasladó, es decir, los orígenes, qué tanto se movieron, va a ser la matriz de transformación homogénea. Porque ya dijimos, esa matriz de transformación homogénea está compuesta por una matriz de rotación, que puede ser compuesta, un vector de traslación, que dijimos que es P, puros ceros acá y un 1, ¿sale? Entonces, esa matriz de rotación me permite encontrar cuántos giros dio sobre cada uno de los ejes y qué tanto se trasladó en cada uno de los ejes este sistema de referencia que acabo de clonar. Ese es un primer uso para la matriz de transformación homogénea. ¿Cómo está movido este sistema respecto de este otro? ¿Sale? Imaginemos un ejemplo. Si ustedes están aquí en un observatorio, están viendo aquí con su telescopio, aquí bien a gusto, y resulta que están visualizando un satélite que anda libre en el espacio dando vueltas, pues a partir de este sistema fijo de referencia, que es el observatorio, ustedes pueden ver cómo está rotando ese satélite y cómo se está trasladando en una órbita. Y eso ustedes lo encuentran en una matriz de transformación homogénea, ¿sale? Para eso sirve en este caso, ¿sale? El segundo es, ok, yo ya tengo este sistema de referencia que de alguna manera se trasladó, se rotó y ya quedó ahí lo dejé puesto, ¿vale? Pero resulta que en este mismo sistema de referencia yo estoy viendo, estoy observando un punto R, ¿sale? Entonces, respecto a este punto R, yo tengo un vector que me dice que este punto R tiene ciertas coordenadas U, V y W. Es decir, es un vector que técnicamente, si yo lo estoy viendo desde este punto, desde aquí, desde este origen, del origen de este segundo sistema rotado, pues técnicamente entonces ese vector vive en mi espacio, ¿sale? Entonces yo puedo decir que este vector R forma parte de U, V y W, ¿sale? Pero luego por acá, otro desde este sistema de referencia, pues alguien más observa este punto, ¿sale? Entonces, técnicamente, ese punto, al ser visto desde acá, también formaría lo que es un vector, y ese vector tendría coordenadas X, Y y Z. Si lo ponemos en cuestión de cuestiones igual cósmicas, cuestiones estelares, supongan ustedes que ese punto R es una estrella, ¿sale? Es, no sé, la próxima Centauri, el ojo de Tauro. Entonces, este sistema de referencia vamos a suponer que es México,
¿Vale? Entonces ahí está una persona viendo esa estrella desde México, hace sus mediciones, ok, aquí desde México esa estrella está con tales coordenadas, ¿no? Y resulta que esa misma estrella la ve alguien que está, no sé, en Inglaterra, en el Reino Unido, y entonces pues obviamente que la va a ver con otras coordenadas, porque está en otro punto de observación, ¿sale? Entonces técnicamente la matriz de transformación homogénea me permite conocer si este vector que está siendo visto en este sistema de referencia, y yo ya sé que este sistema de referencia dista y rotó en ciertos grados y se movió ciertas distancias a lo largo de esto, es decir, yo conozco la distancia que hay entre México y el Reino Unido, pues entonces puedo conocer simplemente de manera sencilla dónde estaría ubicado esa estrella respecto al Reino Unido. Supongan ustedes, aprovechando que ya pasó el 14 de febrero, ustedes están aquí en México y están viendo una estrella fugaz, y supongamos que la tecnología lo permite, y rápidamente le mandan un mensaje a su novia que está en el Reino Unido, y le dicen, observa en tales coordenadas porque ibas a ver pasar una estrella fugaz. Eso ustedes lo obtuvieron a partir de la matriz de transformación homogénea, porque saben cuál es la distancia que hay entre México y el Reino Unido. Entonces, lo que ustedes vieron aquí, automáticamente pueden trasladarlo a cómo tiene que ser visto desde acá. No sé si con estos ejemplos tontos los confundo más o si va quedando más o menos claro. Se va quedando claro. Ok. Y el último ejemplo o el último caso de aplicación de una matriz de transformación homogénea es, ok, tengo este punto, esta estrella, seguimos con el caso de las estrellas, vista aquí desde mi sistema aquí en México, otra vez, pero resulta que ahora, no sé, se me ocurrió subir a un árbol y ponerme de cabeza. O sea, cambié a final de cuentas el sentido en el que yo estoy viendo ese objeto, ¿no? Estoy en el mismo punto, estoy en la misma posición, pero simplemente ahora el vector está cambiando, digamos, ahora lo estoy moviendo hacia otro lado. Y eso precisamente lo hago porque hice un giro en mi cabeza, esta parte aquí la rotación, y a lo mejor subí unos cuantos centímetros a ese árbol, ¿sale? Entonces hice una traslación. Entonces técnicamente ahora ese vector que estoy observando en este marco de referencia en el X, Y, Z, ahora se movió hacia otro lado, pero sigue siendo prácticamente el mismo punto, pero visto desde otro sentido, ¿vale? Es decir, las rotaciones y las traslaciones no nada más aplican hacia los sistemas de referencia, sino que también pueden ser aplicados a los elementos que viven en el sistema de referencia, en este caso a los vectores, ¿vale? Muy bien, profe. Ok, entonces déjenme borro estos garabatos. Y si más o menos tenemos en claro este concepto de para qué son útiles las matrices de transformación homogénea, que son de 3 escenarios, traslaciones y rotaciones entre sistemas de referencia, representación de vectores entre diferentes sistemas de referencia y rotación de vectores en un mismo sistema de referencia. Es básicamente, digamos, el resumen, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Esto es lo interesante, que empecemos a visualizar o a representar estas cosas de manera gráfica y de manera matemática. Aquí en esta figura 23 tenemos un sistema de referencias OUW, que es de acá. Lo voy a tratar de resaltar con colorcitos para que lo podamos visualizar, porque si no, entre tanta línea negra no vamos a saber ni qué ondas, ¿sale? Yo tengo mi sistema rosita, ese que está ahí, y fue trasladado, es decir, se movió respecto de su origen, o sea, es decir, es un clon de este sistema de referencia, el fijo, que es el X, YW, digo, X, Y, Z, perdón, de este sistema de referencia azul. Hice un clon y resulta que lo trasladé, es decir, separé sus orígenes. ¿Cómo lo trasladé? Moví 6 unidades a lo largo de X, luego moví menos 3 unidades a lo largo de Y, y finalmente lo moví 8 unidades a lo largo de Z. Entonces el vector con el que yo lo trasladé es un vector P que tiene coordenadas 6, menos 3 y 8. O dicho de otra manera, el origen de mi sistema rosa
está a 6 unidades en X, a menos 3 unidades en Y y a 8 unidades en Z respecto al origen de mi sistema azul. ¿Se entiende esa primera parte? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, perfecto, vamos por buen camino. Entonces, estos sistemas estaban juntos en un inicio, se clonaron, pero después los separamos para tener dos orígenes diferentes. Entonces, aquí va lo interesante. Hay que calcular las coordenadas del vector R en el sistema OXY, es decir, hay que calcular R, X, Y, Z, sabiendo que las coordenadas de ese mismo punto, dejen selecciono otro color, selecciono rojo. Aquí tenemos otra vez a la estrella de los enamorados. Entonces, esta estrella está siendo vista por una persona que está en este sistema de referencia rosa y la está viendo en sus coordenadas -2, 7 y 3. -2 en U, 7 sobre V y 3 sobre W. ¿Sale? Él ya la midió esa estrella y ya sabe que ahí está esa estrella en esas coordenadas. ¿Sale? Y esa persona también sabe lo que hay de distancia entre su sistema de referencia y el sistema fijo, que es el sistema azul, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían las coordenadas de R en las coordenadas X, Y y Z? ¿Sale? Esa es la pregunta. ¿Sí se entiende el planteamiento del problema? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Si entendemos el planteamiento del problema, ya la hicimos. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahí casi quedaron los dibujitos ahí puestos donde mismo. Según yo creo que se podía no es cierto. Ok. Como que recuerdo que se podían manipular aquí en esta cosita, en esta interfaz. A ver, no, menú, flechita. No, no puedo agarrarlos. Bueno, voy a quitar esos colorcitos para que no nos hagan mosca. Y los vamos a tratar de... No, pues ya no es necesario dibujarlos. Bueno, entonces, si yo estoy buscando las coordenadas de esa estrella en el sistema de referencia X, Y, Z, es decir, estoy encontrando el vector que me une el origen de ese sistema fijo con ese punto en común con los dos sistemas de referencia, lo que voy a hacer es formar mi matriz de rotación, mi matriz de transformación homogénea, que va a quedar de esta manera. Primera pregunta, ¿hay rotaciones entre los sistemas de referencia, entre el sistema fijo y el sistema móvil? No, nomás se movió. Nomás Pero se no trasladó. rotó. Ajá. Es correctísimo. Entonces, cuando yo no tengo rotaciones en ninguno de mis ejes, lo que yo tengo que poner, ojo con esto, es una matriz identidad, ¿sale? Con uno digo que el eje X se mantiene igual, el eje Z se mantiene igual, no hubo giros alrededor de ellos, y el eje Z también se mantuvo igual, no hubo giros, ¿sale? Si ponemos por equivocación un 0 en esta matriz de transformación homogénea, entonces ahí ya valió, la vamos a regar, ¿sale? Pues automáticamente los cálculos pues, nos van a salir erróneos. Cuando decimos que no hay rotaciones, vamos a manejar una matriz identidad. Una matriz identidad es técnicamente un 1 matricial, donde decimos que todo se mantiene igual, ¿sale? Porque si ustedes tienen 8 pesos y no hicieron ningún gasto, entonces técnicamente esos 8 pesos los multiplican por 1 y siguen teniendo 8 pesos. Si los multiplicaran por 0, pues entonces les quedarían 0 pesos, entonces ¿qué pasó con los 8 pesos? Si no hicieron ningún gasto, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, como este sistema, el móvil, respecto al fijo, únicamente se trasladó, nuestra matriz de rotación queda como una matriz identidad. Y en la parte del vector de traslación tengo que poner la distancia de lo que se movió el sistema móvil respecto al sistema fijo. Habíamos dicho que se movió 6 unidades en X, menos 3 unidades en Y y 8 unidades en Z. El vector de perspectiva queda en 0 y el escalar de escalamiento pues se queda en 1 y ahí yo tengo mi matriz de transformación homogénea, ¿vale? Después pongo las coordenadas de mi vector en el sistema que yo conozco, que es el UVW, que dijimos que esta estrella, déjenla dibujo otra vez, la estrella de los enamorados, estaba en -2 sobre U, estaba en 7 a lo largo de V y estaba en 3 a lo largo de W, ¿sale? Aquí algo muy importante que hay que considerar.
Estamos trabajando con vectores tridimensionales. Ya dijimos que la matriz de transformación homogénea es de 4×4. Entonces, para yo tener dimensiones consistentes, lo que hago en estos vectores es añadir un 1 para tener dimensiones, un vector de 4 dimensiones, ¿vale? Y aquí también estoy agregando un 1 para ser consistente con la parte del escalamiento, ¿vale? Entonces, hago la multiplicación de esta matriz por este vector, o al revés de este vector por esta matriz, y el resultado me dice que yo tendría 4 unidades en X, 4 unidades en y 11 unidades en Z. Entonces, esa misma estrella o ese mismo punto visto desde el marco de referencia fijo, pues tendría coordenadas 4 en X, 4 en y 11 en Z. ¿Se entiende esa parte? Profe, se dejaba el 1 porque no cambiaba la dimensión, ¿verdad? Pues más bien para tener dimensiones consistentes, porque acuérdense que para yo multiplicar matrices por matrices o matrices por vectores, los productos, digamos, internos de las dimensiones tienen que coincidir. Esta matriz es de 4×4. Si yo dejara un vector de 3×1, un vector tridimensional, pues este 4 con este 3 no coinciden, no puedo hacer la multiplicación. De hecho, si ustedes meten esa matriz de 4×4 por un vector de 3×1 en MATLAB, pues les va a arrojar una espantosa X, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, pues es añadir este 1 al final para tener dimensiones consistentes. Es decir, que sea un vector de 4×1, 4×4 y un vector de 4×1, 4 con este 4 son consistentes, se cancelan, y el resultado pues me queda un vector de 4×1, donde yo ya sé que la primera coordenada, en este caso, corresponde a X, la segunda Y, la tercera Z, y este último pues al final lo desecho. O sea, al final de cuentas nomás lo utilicé para tener dimensiones consistentes, dimensiones equivalentes. Ok, profe, gracias. Nada, señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No los he confundido, no los he perdido? Todo bien. Muy bien, profe. Ok, conste. Porque de esto les voy a dejar un cuadernillo como con 100 ejercicios, ¿eh? Entonces, continuando, una de las principales ventajas que nos otorgan estas matrices de transformación homogéneas precisamente reside en esta capacidad de tener simultáneamente lo que es la posición y la orientación. Es decir, ahí están tanto la matriz de rotación como el vector de traslación de manera conjunta en una sola matriz, es decir, que las dos cosas se hacen de manera simultánea, ¿sale? Esta representación obviamente se realiza utilizando al mismo tiempo lo que les decía, esta matriz de rotación que es de 3×3 y el vector de traslación de 3×1 en un solo golpe, en una sola estructura algebraica que es esta matriz de rotación. Para el caso de realizar primero una rotación sobre uno de los ejes coordenados, uno de los ejes fijos, ya sea el X, el Y y el Z, seguida de otra traslación definida respecto al sistema o XY, pues las matrices de transformación homogéneas van a cambiar de forma, ¿sale? De hecho, hicieron ese ejercicio que les encargué de comprobar si era importante el orden de las rotaciones. ¿Sí lo intentaron hacer? ¿Alguien de pura curiosidad? Pues con el ejemplo del cubo Rubik que dijo, Uh-huh. y cambia. Sí cambia, no queda la misma cara hacia el frente, ¿verdad? No. Ok, con eso, con que hayan hecho eso es suficiente. Entonces, aquí vamos a ver algo que también tiene cierta incidencia. Si nosotros rotamos primero un ángulo phi sobre el eje X y después hacemos una traslación, técnicamente lo que yo estoy haciendo es hacer una rotación y después la traslación, ¿sale? Entonces el orden, acuérdense que va de derecha a izquierda. ¿Qué estoy haciendo primero? Rotando una cantidad de phi sobre X y después me traslado una distancia. Si eso hago, la matriz de transformación homogénea quedaría de esta manera, ¿sale? Primero roto y luego me traslado, es una rotación, la que ya habíamos visto anteriormente en rotaciones solas, únicamente rotaciones. El eje X se mantiene fijo y sobre el eje Y y el eje Z estaría rotando de esta manera.
y después la traslación, ciertas coordenadas en X, en Y y en Z, lo que aplique, ¿sale? Pero, si yo hago una, no, aquí son puras rotaciones y luego traslaciones. Si yo hago rotación de un ángulo θ sobre el eje OY y seguido de una traslación, pues entonces la rotación se queda de esta manera, como la habíamos analizado anteriormente en las rotaciones individuales, o las rotaciones únicamente, y después un vector de traslación, quedaría de esta manera, ¿vale? Y si es una rotación de un ángulo φ sobre el eje OZ, y después una traslación sobre cualquiera de los ejes, pues entonces me quedaría de esta manera, ¿sale? Rotación en Z, se queda fijo el Z, y la rotación sucede sobre los ejes X y Y. Y la traslación se mantiene igual, las coordenadas X, Y, Z, según lo que se traslade, ¿sale? Esto es, digamos, algo sencillo, puesto que estas matrices de rotación ya las habíamos analizado previamente. Y aquí es donde viene lo interesante. Para el caso de que nosotros realicemos primero la traslación y después la rotación, o sea, es decir, hagamos estas dos operaciones en sentido contrario, entonces las matrices nos van a cambiar, nos van a quedar de manera diferente. Si primero yo me estoy trasladando cierta distancia y después hago la rotación alrededor del eje, fíjense cómo cambió mi matriz de transformación homogénea. Entonces, otra vez volvemos a la cuestión de que no es lo mismo hacer traslaciones que rotaciones, que hacer rotaciones y traslaciones. Es decir, aquí el orden de los factores sí nos va a alterar el producto, ¿sale? Entonces aquí podemos ver la matriz de rotación, ok, sí se queda igual, se queda de la misma manera, pero la traslación ya no es a lo largo de los ejes, sino que ya tiene que ser en el sentido en el que se rotó el objeto, ¿sale? Entonces ahora, si estoy rotando sobre X, digo, primero me traslado sobre X, y luego, primero traslado y luego roto sobre X, pues entonces esa traslación tiene que verse afectada en esta parte, ¿sale? De igual manera, si primero hago una traslación en cualquier dirección de X, Y, Z, y después hago la rotación, entonces la matriz de transformación homogénea quedaría de esta manera. Disculpen. Y para el caso del eje Z, si primero traslado y después roto sobre el eje Z, pues entonces la matriz de transformación homogénea quedaría de esta manera. La conclusión es que sí cambian los resultados de la matriz de transformación homogénea según qué es lo que se haga primero. Permítanme un poquito, déjenme mandar un mensajito rápido. No, permítanme un poquito, creo que sí voy a contestar, permítanme. Listo, una disculpa. Entonces, ahí está la conclusión. Sí importa el orden en el que hagamos las operaciones, ¿vale? Y obviamente pues nos va a dar ejemplos raros. Vamos a hacer otro ejemplo.
Si tenemos el sistema, otra vez el sistema móvil, ya vamos a ir al sistema móvil, ya sabemos que esto tiene coordenadas U, V y W, para no andar haciendo trabalenguas ahí. Tenemos el sistema móvil que en este caso giró 90 grados alrededor del eje X y después fue trasladado un vector con coordenadas 8, menos 4 y 12 respecto al sistema fijo. Entonces otra vez nos vuelven a preguntar lo mismo, ok, ahora dime cuáles son las coordenadas en mi sistema fijo si yo conozco las coordenadas de ese vector o de ese punto respecto al sistema móvil y son menos 3, 4 y menos 11. Reitero la pregunta, ¿se entiende el planteamiento del problema? Sí, sí se entiende. Ok. ¿Qué se hizo primero? ¿Se trasladó o se rotó? Primero se rotó. Ok. Entonces, eso también es muy importante, que pongan atención en esos detalles. Entonces, si yo sé que primero rotó y luego se trasladó, entonces mi matriz de transformación homogénea va a tener la estructura, digamos, que comenzamos a trabajar. Tengo que poner primero mi matriz de rotación aquí en esta parte, mi matriz de rotación. Se me está diciendo que giró sobre el eje X, se mantiene en 1. ¿Cuánto dijimos que giró? 90 grados. 90 grados. Entonces, coseno de 90. 0. 0. Menos seno de 90. Menos 1. Menos 1. 1. Seno de 90 queda en 1. Y otra vez ya habíamos dicho, coseno de 90 nos queda en 0. Entonces, fijan, aquí yo ya tengo evaluada esa matriz de rotación, ¿sale? Y para el caso del vector de traslación, pues simplemente pongo las coordenadas que yo ya medí en mi sistema móvil. Que en este caso sí eran esas. De repente me sonaron feas. Ah, no, sí son. Entonces pongo las coordenadas de mi sistema móvil, que es 8, menos 4 y 12. Y con eso yo ya aquí estoy expresando lo que el sistema móvil se movió y se rotó respecto a mi sistema fijo. Y con eso yo ya puedo encontrar las coordenadas de ese vector vistas desde el sistema fijo. Y como resultado me quedaría, perdón, esto es lo que se trasladó el sistema móvil. Estas son las coordenadas del vector visto desde el sistema móvil. Y entonces ahora sí hago la multiplicación y me arrojaría como resultado este vector, que técnicamente hasta aquí lo corto. Tendría entonces ese vector 5 unidades a lo largo de X, tendría 7 unidades a lo largo de Y, y después tendría 16 unidades a lo largo de Z. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta aquí le dejamos. Ya tenemos todo lo que es los antecedentes y la introducción. Si ustedes ya comprenden esta parte de la representación de vectores en sistemas de referencia, ya comprenden que estos sistemas de referencia se pueden trasladar, se pueden rotar y se pueden mover a otros puntos del espacio, entonces podemos comenzar a formar precisamente cadenas cinemáticas, que es el tema de la siguiente unidad. Hasta aquí sería lo que abordaríamos en el primer departamental, que va a ser como en unos 15 días, ya luego en conjunto definimos la fecha, pero técnicamente va a ser antecedentes y todas estas cuestiones matemáticas. Por ahí voy a ver si les mando unos cuantos ejercicios para que practiquen, no 100 como les había dicho hace rato, pero sí tan de perris unos 5, para que practiquen esta parte de cómo encontrar representación de vectores entre diferentes sistemas de referencia, ¿sale? Que apliquen estos conceptos de lo que es las matrices de transformación homogénea, que sepan aplicarlas o usarlas, porque ya vimos que no es lo mismo trasladar que rotar y trasladar, y no es lo mismo una secuencia de rotaciones que intercambiar el orden de esa secuencia de rotación, ¿sale? Entonces,
Hasta aquí le dejamos. Si hay cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, ya saben, estoy a sus órdenes en el correo, aquí en el Teams o en el WhatsApp, donde se les haga más cómodo contactarme. Entonces mañana comenzamos con la unidad 2, que es ya directamente la